¿Cómo están todos ustedes, mis queridos estudiantes? Y también, por supuesto, un saludo a mis colegas. Estamos continuando con el tema que corresponde a los números cuánticos y la idea de configuración electrónica. Y vamos a seguir planificando algunos apartados que corresponden a los conceptos de este tema. Para ello tenemos la pregunta que se presenta aquí, la cual vamos a desarrollar tomando en cuenta muchos de los conceptos que la teoría es necesaria tenerla presente para poder responder en esta pregunta. Veamos entonces con quién nos encontramos aquí. En esta pregunta se nos pide trabajar con un análisis de proposiciones. Son estas informaciones que nos dan y nos dicen que debemos señalar si son correctas o no son correctas estas proposiciones. Para ello, pues vamos a revisar. En la pregunta nos dicen los orbitales 2px y 4px se diferencian en la orientación espacial. Es uno de los primeros apartados y tenemos, por supuesto, algunos más. Vamos a empezar en orden con el primer apartado. Para responder este primer apartado hay que reconocer cuál es el significado de esta información, porque la información que nos presentan aquí tiene un significado. Para hablarnos de lo que sería esta representación 2px y qué información nos da, pues debemos considerar que ahí se nos está hablando de dos informaciones. Uno de ellos es el número cuántico de tipo principal y también el número cuántico secundario. Dos informaciones que, pues en su teoría seguramente lo tienen presente, e igual se los hago recordar, ya que es parte importante de esta pregunta. También hay que mencionar que en esa representación se nos habla acerca de justamente un detalle que nos va a servir, el cual es esta información. Al decirnos 2px y 4px, se refiere a una representación que sigue un lineamiento como el que está allí. Cuando te hablan acerca de ese tipo de representación, donde indiquen el número que acompaña a una letra, se están refiriendo a que el número representa el número cuántico principal y la letra representa el número cuántico secundario helio. Entonces me están hablando de orbitales que tienen un número cuántico principal 2 y un número cuántico principal 4. Que en eso es una diferencia, por supuesto, entre ellos, pero que ambos son de tipo px y el otro también. Significa que son orbitales tipo p. Ahí seguramente les va a resonar a ustedes esta información de los tipos de orbitales que se pueden catalogar por letras, que dependiendo del tipo de número cuántico secundario se va a tener un tipo de letra para lo que serían los orbitales. En el caso del número secundario, el número secundario, si bien es cierto, es un número, pero este número tiene asociado un nombre, que proviene de los nombres en inglés, Shard, Principal, Diffuse, pero son en este apartado representados con las letras S, P y F, que se utilizan para los números cuánticos secundarios de valor 0 hasta valor 3. Y eso es lo que significa para esta representación. Al hablarnos de un tipo P, el secundario nos están diciendo que vale 1. Ahora, la categoría de los números cuánticos secundarios, que son llamados también como los subniveles que presentaría justamente en este caso un orbital, se puede hacer una acotación más. En la teoría se menciona de que los orbitales tipo P se van a categorizar en tres tipos de orbitales, dependiendo no de la forma ni del tamaño, sino de la orientación en el espacio. Y eso está asociado con su número cuántico de tipo magnético. El número cuántico magnético, que para el valor de cuando L vale 1 por ser tipo P, el número cuántico magnético tiene los valores desde -1 hasta +1. Cada número cuántico magnético representa un orbital tipo P, pero direccionado en ejes del espacio tridimensional.
El px es el orbital tipo P que tiene una forma así, se llama forma bilobular y que está en el eje X. Para el valor 0 se le denomina como PY y ese orbital está dirigido en la línea del eje Y. Y para el PZ tenemos con la dirección hacia el eje Z. Entonces, pues eso es lo que marcaría la idea en esta pregunta. Al decirte PX, pues se refiere a que tiene esta dirección, direccionado en el eje X, o en otras palabras que su valor es -1 para él. Y esto último es muy importante porque la pregunta nos dice, ¿los orbitales 2px y 4px se diferencian en la orientación espacial? Pues la respuesta, eso es incorrecto. Y eso es incorrecto por el hecho de que la diferencia no está ahí. Ya que hemos dicho que si son de tipo px, tienen esa orientación con el eje X. Su diferencia realmente estaría no en el valor del magnético, ni tampoco en el secundario, porque ambos son tipo P, sino en el nivel, en el número cuántico principal. Porque el número cuántico principal en esa notación es el diferente, ya que para el primero está en un nivel 2 y el otro en un nivel 4. Que eso lo podríamos recordar, tiene que ver mucho con el tamaño del orbital. El tamaño marca una diferencia, o el nivel de energía del electrón. Serían mejores formas de poder responderlo, ¿no? Si quieren ahí pueden decir, no, es incorrecto porque son diferentes en el tamaño del orbital, número cuántico principal. Y eso fundamentaría la respuesta para esa primera pregunta. ¿Ok? A tener eso en cuenta. En el segundo caso nos dicen, un orbital del subnivel difuso puede tener como máximo 10 electrones. Ok, para hablar de esos apartados, pues podemos ir un poco a este detalle que se nos presenta cuando estudiamos los números cuánticos, sobre todo el número cuántico secundario, que habla de los subniveles y los orbitales. El número cuántico secundario, que se representa con letras, nos informa acerca de cuántos orbitales tendremos en para ese tipo de subnivel, y eso se debe a sus valores del número cuántico magnético. El número cuántico magnético es quien nos da esa información de la cantidad de orbitales que vamos a tener. Pero este número cuántico magnético, pues ya dijimos que se representa con números desde -1, desde -L hasta más L. Por lo cual, si es de tipo S, P, D o F, tendrá diferentes posibilidades. Seguramente este pequeño esquema que estoy señalando por aquí lo han visto en su clase de teoría, donde les indican la posibilidad del llenado de electrones para los de tipo F, D, P y S, los subniveles. Pues esto respondería a nuestra pregunta orientándonos a lo que queremos. Nos hablan del subnivel difuso, que es la abreviatura D. Los de tipo D tienen esta disposición, posibilidades del valor del número cuántico magnético desde -2, -1, 0, +1 y +2. Y si ese es el caso, si nosotros vamos a tener en cuenta que vamos a disponer de estas flechitas que son los electrones ubicados, pues podemos decir que efectivamente sí se van a poder colocar 10 electrones. Es más, el número que está colocado aquí arriba nos habla acerca de cuál es el tope máximo que tendría. Pues en D es el tope máximo poder colocar 10 electrones. Eso responde a la pregunta y diríamos que esto es correcto. Y es correcto porque en un D entran como máximo 10 electrones. Así que eso es para esta pregunta, para esta proposición, perdón. Vamos al caso número 3. El caso número 3 es para la notación. Nos dice, según la notación 3 de 5, habría 5 orbitales con 5 electrones desapareados. Bueno, nuevamente hablamos de la notación. Ya hemos mencionado esa idea de la notación. La notación que tiene ese orden, el nivel,
el número cuántico secundario, es la información que te dan. ¿Y qué viene a ser el exponente, ese número 5, que también en mi ejemplo lo tengo como número 5? Pues son la cantidad de electrones. Ahora, ¿qué vienen a ser los electrones desapareados que nos menciona aquí? Lo que pasa es que este apartado tiene que ver mucho con cómo se llenan los electrones. Sabemos que al ser un tipo D, los D tienen estas posibilidades de valores del número cuántico magnético, -2, -1, 0, +1 y +2. Que si lo represento de esta manera, pues lo haríamos así. Vamos a colocarlos por aquí. -2, -1, 0, +1 y +2. Eso es lo que le corresponde por estar trabajando con lo que sería el caso de los de tipo D. Y deberíamos colocar ahí los electrones. Cuando uno coloca los electrones debemos seguir algunas reglas, y una de ellas es que los electrones se deben colocar siempre desde la izquierda hacia la derecha y de forma alternada de forma aislada en cada uno de estos orbitales, que pueden entenderse como pequeñas casillas. Se deben colocar 5 porque la modulación es tras de 5 y por tanto sería así. Primer electrón, segundo electrón, tercer electrón, cuarto electrón, quinto electrón. Y solamente tenemos disponibles 5 electrones. Lo que estamos nosotros realizando aquí es una aplicación de uno de los conceptos que sirve para llenar electrones en estos subniveles, en estos orbitales, que es conocido como la regla de Hahn. La regla de Hahn nos dice que nosotros debemos llenar debemos llenar los orbitales buscando el mayor número de espines paralelos, o sea, la representación de flechas que tiene esta parte escrita de color naranja. Estos electrones son llamados electrones desapareados cuando están aislados, solitarios, no tienen pareja. Aquí en lo que he escrito, estos son 5 electrones desapareados. Cuando es el caso contrario, cuando son apareados, como está en la imagen de aquí, cuando ya tienen su pareja establecida. Que eso es lo que deberíamos tener para responder a la pregunta. Entonces, según la notación, ¿hay 5 orbitales con 5 electrones desapareados? La respuesta sería sí, porque hay 5 orbitales, -2, -1, 0, +1 y +2, cada uno es un orbital. Y colocando los 5 electrones, los 5 están desapareados, no tienen pareja. Por lo tanto, ese apartado de la pregunta 3 podemos decir también que es, por supuesto, correcto. Ahí está, lo tenemos como correcto. Nos vamos con el siguiente caso, el caso número 4. En el caso número 4 nos dice, un subnivel P puede tener como máximo 2 electrones, pues eso se responde directamente viendo la imagen que está aquí. Ya que hemos visto que lo máximo que puede contener un P es 6, no 2. 2 es el máximo para ese rango. Entonces eso es incorrecto. Y es incorrecto porque P puede contener hasta 6. Vamos a escribirlo por aquí. Y por último, el apartado 5, que sería el siguiente. El último apartado nos dice, en el subnivel fundamental, que es el nombre que se le da al tipo F, posee como máximo 14 orbitales. Orbitales, cuidado ahí con ese detalle. Pues realmente podemos decir que esto es incorrecto. ¿Y eso por qué? Porque lo que el subnivel fundamental F tiene como máximo es 14 electrones que puede colocar, más no 14 orbitales, porque los orbitales son representados por los valores de M, y estos son desde -3 hasta +3, que contándolos sería un total de 7.
son 7 orbitales, pero no 14 como dice el enunciado. Eso significa que este enunciado es incorrecto. Incorrecto, y realmente lo correcto sería decir que tiene 7 orbitales. Y eso responde a los 5 puntos que nos han pedido analizar en esa pregunta. Muy bien. Entonces estamos viendo aquí un poco más de aplicaciones de algunos conceptos de su teoría. Espero que les ayude a reforzar esta parte. Vamos con un siguiente ejercicio, así que vamos a hacer los movimientos repetitivos. ¿Me permiten, por favor? Ok. La pregunta que está presentada aquí nos dice: determine los números cuánticos de el penúltimo electrón de un elemento cuya configuración electrónica termina en 3p5, el último electrón de un elemento cuya configuración electrónica termina en 5s1 y el antepenúltimo electrón de un elemento cuya configuración electrónica termina en 4d8. Bueno, esta pregunta está destinada con el objetivo de saber una relación entre lo que es los números cuánticos y su notación que hemos estado revisando en cierta manera con el ejemplo de la pregunta anterior. Vamos entonces a tener muy en cuenta que la notación será un aspecto clave. No podemos olvidar el significado de esa información que está en la pregunta. Y si eso es lo que vamos a considerar, pues empezaríamos con este primer caso. El caso número 1, la notación me dice que va a ser 3p5. Vamos a sacar esa información. Bueno, 3p5 significa entonces que estamos trabajando con un número cuántico secundario que vale 3. Número cuántico secundario que vale 3. Ya tendríamos un primer número cuántico, el que vale 3. También estaríamos viendo aquí que se nos habla de que L vale 1, porque no hay que olvidarnos que los números cuánticos secundarios, el número cuántico secundario se puede representar gracias a letras. Y al hablarnos de P, podemos decir nosotros que L valdría 1, pues es su representación como letra cuando L vale 1. Ahí tenemos otra información que nos es útil. Luego tenemos que considerar como información el número que está en la parte de arriba, este número de aquí. Ese número que está colocado allá arriba representa lo que nosotros denominamos la cantidad de electrones que hay en el orbital, y nos dice que tenemos 5. Hasta el momento tenemos de los números cuánticos que son 4, 2 de ellos, N y L, pero nos faltan el magnético Ml y el spin S. Hay que representarlos a esos 4 números cuánticos. Para saber información acerca del número cuántico, magnético y spin, necesitamos hacer el análisis de los electrones para saber cómo está quedando todo. Recordemos que en un tipo, cuando L vale 1, M tiene 3 posibles valores que son desde -1, 0 más 1. Entonces tendríamos esto. Vamos a colocarlo por aquí. -1, 0 y más 1. Esos son los orbitales que deberíamos considerar para ubicar ahí a nuestros electrones. Y los electrones pues serán ubicados con la regla de Planck, que nos dice que debemos colocar los electrones, por supuesto, desde el valor más negativo hasta el valor más positivo, con los espines separados. Por lo tanto, empezaría colocando a los 5 electrones de esta forma.
el primero, el segundo, el tercero. Y hasta este punto he cumplido con todo lo que pide la regla de Hahn, pero nos falta todavía más, porque debemos ubicar dos más. Son 5 electrones, faltan 2. Ahora reiniciamos, pero formando las parejas, ya no con flecha arriba, que representan el spin más un medio, sino con flecha abajo, que representan el spin menos un medio. Una flecha más y 2 flechas. Y ahí contando tenemos los 5 electrones que nos mencionaba la pregunta. Eso, por supuesto, ya nos da a nosotros la idea de cómo están ubicados los electrones, pero queremos saber el número cuántico magnético y el número cuántico de spin. El número cuántico magnético y el número cuántico de spin depende de cuál es el electrón que vamos a analizar. Y según la pregunta, me interesa que reconozcamos al penúltimo electrón. Si es el penúltimo, pues nosotros hemos llenado los electrones en orden. Y el último que colocamos fue este. Este fue el último. Pero ese no es el que me interesa, sino el anterior. Y antes de colocar este electrón en 0, colocamos el de flecha abajo aquí en -1. Este de aquí viene a ser el último. Perdón, el penúltimo. Es el que me interesa. Y si ese es el penúltimo, pues ya podemos nosotros dar a conocer lo que sería su número cuántico magnético y su número cuántico de spin. Porque ese penúltimo está ubicado donde el número cuántico magnético para el penúltimo vale -1. Y ese penúltimo tiene un número cuántico de spin, que por ser en este caso la flecha hacia abajo, el spin que se le establece es -1. Y ahí tendríamos nosotros los 4 números cuánticos que se corresponderían para ese penúltimo electrón. Solamente que vamos a colocarlo en el orden que establece en los conceptos de la teoría. Y para eso pues tomaré como referencia esta información. A ver un momentito, por favor. En orden de los números cuánticos, cuando los vamos a reportar, se reportan de esta manera. Vamos a dejar esta parte por aquí abajo. Se reportan como primero el N, luego el L, ML y finalmente MS del spin. Entonces, si es así, lo reportamos por aquí. Ya llegamos a la respuesta final. Y la respuesta final sería que los números cuánticos serán, colocamos en grande, en ese orden 3, luego L que vale 1, M que vale -1 y finalmente el spin que vale -1. Y eso responde a la primera de las preguntas, en donde se nos pide justamente dar a conocer estos números cuánticos. Esa es la idea del planteamiento que responde a estos apartados. Siguiendo esa misma idea, vamos entonces con los otros casos. Así que establezcamos un desarrollo para ellos también. Vamos a mover esto por aquí para que no me estorbe el proceso de análisis. Permítame, por favor. Bueno, la regla de Hahn es muy importante tenerla en cuenta. La estamos aplicando y veamos cómo nos queda con esta separación. Caso número 2. La representación número 2 va a ser la que nos menciona aquí. Hallar el último electrón de un elemento cuya configuración electrónica termina en 5s1. Entonces, la configuración donde se hace el llenado de sus electrones termina así, en 5s1. Ya hemos dicho con lo que mencionamos antes que este número cuántico de aquí sería el número cuántico principal y vale 5. También hemos mencionado que la letra S nos daría información del número cuántico secundario, pero para el caso de S le corresponde ser el valor 0.
Una vez que tenemos esta información, hay que analizar a los electrones. Para eso tenemos que saber que L, cuando L vale 0, o sea, un orbital tipo S, solamente tiene un posible valor de M, que es el M que vale 0, o sea, un solo orbital, el valor 0. Y ahí deberíamos colocar ese electrón, que bueno, solamente es uno solo. Ahí estaría ese electrón. Y como es el uno solo que hemos colocado, pues realmente ese es el último, no hay otro más. Entonces, este es el que nosotros vamos a analizar, el último. Si esto es así, vamos a decir que el magnético sería efectivamente 0. Y que el número cuántico de spin valdría, como es flecha arriba lo que estamos colocando, más un m. Eso es el número cuántico de spin. Son solamente dos valores para spin, más un medio y menos un m. Entonces, con esa información vamos a darle la respuesta final a esta pregunta. Y la respuesta final daría a conocerse que los números cuánticos serán ordenadamente con el orden que ya habíamos dicho antes. Primero n, 5, luego L, que valdría 0, luego el magnético, que también valdría 0, y finalmente el spin, que sería positivo más un m. Y eso sería la notación para este segundo caso. Finalmente nos vamos con el tercer y último caso, que establecería el antepenúltimo electrón cuya configuración de un elemento cuya configuración termina en 4 de 8. Esta es la configuración, perdón, esto es como termina, 4 de 8. Si eso es así, reconocemos rápidamente, esto viene a ser el nivel 4. Luego, la letra D corresponde a el tipo, al valor de L equivale a 2. Siguiendo la idea, si L vale 2, sabemos que vamos a tener que reconocer los electrones que van a participar. Esos 8 electrones que nos están dando como información tienen que ser ubicados en nuestros orbitales, que serían desde el valor desde -2 hasta +2, como habíamos dicho aquí arriba. Entonces tendríamos que colocarlos 1, 2, 3, 4 y 5, que son los valores desde -2, -1, 0, +1 y +2. Ahora, llevando el uso del dato, el dato nos dice a nosotros que vamos a ubicar 8 electrones, entonces esos 8 electrones serán ubicados. Siguiendo de nuevo la regla de Hahn, el orden es flecha arriba, flecha arriba, flecha arriba, y así hasta completar los primeros 5. Terminando los primeros 5, llenamos los otros que faltan, que serían 3. Ahí va 1, ahí va 2 y ahí va 3. Ahora la pregunta hay que tener cuidado porque nos dice que queremos información del antepenúltimo, y el antepenúltimo, pues ese es el anterior al penúltimo, o sea, sería así. En el orden, el que colocamos último fue este flecha abajo en 0, luego el anterior a él, que es el penúltimo, fue el de flecha abajo -1, y el anterior a ese penúltimo es el antepenúltimo, el que colocamos flecha abajo con valor de -2.
Él es el antepenúltimo. Y como él es el antepenúltimo, ya podemos sacar nuestra conclusión acerca del valor del número cuántico magnético, porque el número cuántico magnético que le tocaría sería el valor de -2, y el número del valor de spin sería el valor de flecha abajo, o sea, -1. Con eso ya tendríamos nosotros todo listo para poder responder. Pues eso nos llevaría a nuestro resultado final. Nuestra respuesta en esta parte sería valor de n, 4, valor de L, 2, valor de M, -2, y valor de spin, -1b. Y con eso ya tenemos la respuesta de todos los apartados que nos venían en esta pregunta. Y eso estaría siendo lo que necesitábamos colocar como respuesta en el análisis de este caso. Muy bien, ahí tenemos entonces todo correctamente analizado y espero que haya sido útil para que puedan enfocar de forma clara lo que están ustedes practicando seguramente con su información de la teoría y que este análisis les haya sido de su agrado, ¿ok? Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención, mis queridos alumnos y por supuesto también colegas. Espero que les haya sido útil refrescar un poco este recuerdo de sus conocimientos. Les estoy muy agradecido por el tiempo que se dan para ver el video, lo hago con mucho esmero para ustedes. Con ello me despido por esta ocasión y en una próxima seguiremos viendo un poco más acerca de este tema de los números cuánticos y ya con más información de configuración electrónica. Conmigo será hasta la otra oportunidad, así que muchas gracias. Por favor, no se olviden, si por ahí dan ese like poderoso para poder tenerlo en cuenta, y también suscribirse, que podría estar muy bien como parte del apoyo a este canal. Muchas gracias.